Pues hoy en nuestro espacio solidario viajamos a Guinea-Bissau, ese pequeño país del África Occidental, pequeño y pobre, ocupa el quinto lugar en la lista de países más desfavorecidos del mundo. Allí la Fundación Iván Mañero y la ONG AMIC trabajan en varios proyectos sanitarios, educativos y deportivos para paliar las múltiples deficiencias del país. Algunas de ellas se las contamos ahora. Guinea-Bissau tiene poco más de 1,5 millones de habitantes. Esta antigua colonia portuguesa se ha convertido en un punto estratégico en el paso de la droga de Sudamérica hacia Europa. Desde su independencia en 1974 ha sufrido varios golpes de Estado y enfrentamientos entre facciones rivales del ejército. En su territorio se esconden aún 20.000 minas antipersona. Es el quinto país más pobre del mundo. 8 de cada 10 guineanos malviven con 80 céntimos de euro al día. Su infancia subsiste con una sola comida al día a base de arroz. 1.500 mueren cada año por falta de yodo, hierro y vitamina C. La educación, a pesar de ser un derecho según la UNICEF, aquí es un lujo que tan solo alcanzan 4 de cada 10 pequeños. Y de estos 4, solo una es niña. Las mujeres y las niñas son el pilar de la economía familiar y por extensión del país, y sin embargo, 8 de cada 10 son analfabetas. Ciudadanas de tercera, en sus comunidades no tienen derechos ni voto, únicamente la obligación de criar a los hijos y cuidar a la familia. Sometidas a la autoridad del hombre desde pequeñas, todavía se les practica la ablación del clítoris y son obligadas a comer después del marido. Con un único hospital nacional, las deficiencias sanitarias en todo el país son grandes. Más allá de la malaria y el tifus, el SIDA es la enfermedad más grave y la causa de que haya miles de huérfanos. Esta enfermedad afecta al 10% de la población adulta, que se ha reducido tanto que los abuelos se ven obligados a hacer de padres de sus nietos. Bien, pues como representante de la ONG AMIC recibimos hoy a Ruth Mañero. Ruth, bienvenida al programa. Gracias. ¿Podríamos decir que usted es la cara de la ONG AMIC y su hermano, el doctor Iván Mañero, el de la fundación que le da apoyo? Sí, la verdad es que, la ONG AMIC nació en 2004 como una manera de unirnos, porque llevábamos trabajando en Guinea-Bissau desde el 2001, una manera de unirnos a cierta gente, sobre todo pues mi hermano y gente que trabajábamos mucho, para poder empezar a trabajar de una manera organizada. A medida que pasó el tiempo nos vimos en la necesidad pues, también de crear una fundación y de trabajar unidos. Digamos que AMIC se ocupa sobre todo de lo que es la sensibilización tanto aquí como allí, de distintos temas, del manejo de voluntarios, y lo que es la fundación se ocupa mucho más de conseguir apoyo económico y personal mucho más especializado para los proyectos. Guinea-Bissau es un país pobre, con muchas deficiencias, como otros tantos países africanos. ¿Por qué actuáis allí y no en otro? La verdad es que nació, es decir, la conexión nació un poco por casualidad. Tanto mi hermano Iván Mañero como yo estábamos trabajando en otra ONG, llegamos allí un poco por casualidad y la verdad es que nos enamoramos del país. Sé que es muy tópico decirlo, pero la gente es maravillosa y la situación era muy muy grave. Cuando nosotros llegamos acababa de haber una guerra civil y la situación aún era más deficitaria de lo que es ahora. Y porque creemos que siendo una ONG y una fundación relativamente pequeñas, es mejor focalizar todos nuestros esfuerzos en una zona que no diversificarlos donde quizá podríamos llegar a menos personas. Las imágenes del reportaje nos han mostrado algunas de sus acciones que llevan a cabo por AMIC, su ONG. Sus actuaciones van especialmente, veíamos, dirigidas a la infancia. Sí, es un país muy pequeño, con eso, un poco más de 1,5 millones de habitantes, pero la población infantil es muy alta. A pesar de la alta mortalidad infantil que existe, es una población muy joven. Y creemos que, bueno, pues trabajando con los niños también trabajamos por el futuro de un país y porque hay unas carencias muy graves en lo que son políticas sociales para los niños. No hay un sistema sí hay un sistema educativo público, pero es muy deficitario. Y no hay, por ejemplo, para los niños huérfanos no hay ningún sistema público o del Estado que se pueda ocupar de ellos. No existe un mecanismo en el país que se pueda ocupar de ellos y, bueno, pues decidimos actuar con la infancia y las mujeres también. Y en cuanto a estas carencias, ¿en qué tipo de enfermedades derivan?
La principal es la mortalidad, es decir, el 25% de los niños no llegan a cumplir 5 años. Eso teniendo en cuenta que hayan nacido y que hayan nacido vivos. Existe un alto número de niños que no llegan a nacer con vida por las complicaciones que tienen en el parto o por las complicaciones del embarazo. Y 1 de cada 4 no llegará a cumplir 5 años. Eso deriva en graves anemias y deriva sobre todo el haber una desnutrición generalizada, aunque físicamente no tengamos en la mente los niños que a veces salen por televisión de Etiopía con grandes barrigas y brazos minúsculos, sí que derivan en problemas, por ejemplo, a la hora de la concentración. Son niños que tienen muchos problemas para aprender, son niños que tienen muy bajas las defensas y cualquier enfermedad, cualquier cólera, por mal o bien que lo escoja, puede acabar con sus vidas. Enfermedades también como el SIDA. Sí, el SIDA sobre todo se empezó a propagar ya hace unos años entre la gente joven, es decir, entre los 14, los 20 y pocos años. El problema es que esas mujeres tienen hijos con SIDA. ¿Por qué afecta más, a hombres o mujeres? Afecta por igual. Pero el problema es que no existe ningún tipo de política, ningún tipo de actuación más que las organizaciones propias del país, organizaciones populares, asociaciones de amigos, de vecinos o ONGs que trabajan allí, que trabajan el tema. Entonces, tampoco no se sabe bien cuánta gente está infectada, pero sí que es cierto que tanto hombres como mujeres, en una paridad casi, hay mucho contagio de SIDA. Y como efectos colaterales, como me comentabas, están esos hijos de enfermos de SIDA, ¿no? Exacto, y niños que sabemos que serán huérfanos porque no existe tratamiento en el país, niños que acabarán en un orfanato porque normalmente los abuelos tienen muchos nietos o tienen ya hijos propios de esa misma edad y no pueden aceptar más criaturas. Ustedes también tienen una especial sensibilidad hacia la mujer, ¿no?, como pilar de la familia y de la economía. Sí, en Guinea-Bissau, como en muchos países de África, la mujer no es solo quien cocina, no es solo quien lleva adelante a los hijos, quien los trae al mundo, sino también es quien va a pescar, quien cuida de su huerto, quien si tiene alguna cosa que pueda vender es la que lo va a vender. Hay muy poca población masculina activa en ese sentido y la mujer es quien lleva realmente el peso de lo que es todos los servicios, pues a la familia, a la infancia y también económicos. Entonces está considerado no es que no tenga derechos, pero sí que está considerado como un ciudadano de tercera. Y puede ser repudiada por el marido, tiene que compartir al marido porque a lo mejor son 3, 4, 5 mujeres, y eso da una cierta dificultad a la hora de emanciparse. La mujer tiene muchas ganas de trabajar, tiene muchas ganas de tirar adelante. Siempre que hemos hecho cualquier proyecto de planificación familiar, de información sobre enfermedades de transmisión sexual o alfabetización de mujeres, tienes mucha base social para trabajar, tienen muchas ganas de tirar adelante. Y creemos que es también quien siente realmente a los hijos, que tienen ganas de que vayan a estudiar, entonces creemos que es la base para poder levantar el país. Una base pero difícil de cambiar esas mentalidades, ¿verdad? Muy difícil, es un país donde la población, casi la mitad de la población es aún animista, es decir, tiene aún las costumbres tribales, casi la otra mitad es musulmana, no en el sentido tan islamista como entendemos ahora la situación que vive en otros países, pero sí que la mujer evidentemente tiene un papel muy pequeño en esa sociedad. Entonces es muy difícil hacer entender a los hombres pues que la mujer puede ir a aprender, que la mujer tiene derecho a un sueldo más digno. Hay unas diferencias salariales, pues estamos hablando del 100%, es decir, si una mujer puede ganar unos 60 euros al mes, el hombre está ganando 120, 150. Las diferencias, por el mismo trabajo, las diferencias salariales son inmensas. Entonces, nuestra idea es, tenemos un programa que se llama Mujer a Mujer, es decir, poquito a poco, en el que intentamos que empresas de aquí se hagan cargo de un sueldo de una mujer que trabaje en uno de los proyectos, por ejemplo, en el orfanato Casa Manuel, que es donde estamos trabajando mucho. Y tenemos mujeres, casi todos son mujeres contratadas, se las forma, se les da una formación que luego también pueden aplicar a su casa, en higiene, en alimentación, en cómo cuidar a los hijos, en muchos aspectos, y después se les intenta dar un sueldo más digno que el que están teniendo actualmente. La educación de la infancia y su derecho a jugar también son muy importantes, es un derecho fundamental. ¿Cómo los atendéis desde AMIC?
Pues primero ayudamos a construir una escuela donde ahora también tiene educación secundaria, donde actualmente van 350 niños. Una escuela en la que no es la escuela tradicional guineana, en el sentido que, bueno, pues en la escuela se hace pues lengua, matemáticas y ciencia y punto, no se da nada más, sino que es una escuela moderna donde tienen su patio, su educación física, atendemos niños a partir de 4 años y, bueno, pues tienes desde su hora del cuento a su sala de juegos, su rincón de juegos, su música. Tiene una escuela mucho más moderna, pedagógicamente hablando, desde lo que entendemos aquí una escuela. Y después hemos ido creando a lo largo de varios años un taller, un casal, bueno, para que los niños, especialmente va enfocado a los niños huérfanos, que tenemos ahora mismo 150 niños huérfanos en el orfanato, va enfocado para que en verano esos niños se sientan pues realmente con eso, con el derecho a ser niños, a poder jugar, a poder pintar, a poder vivir una experiencia que creemos que hacen adultos mucho más abiertos, mucho más maduros en ese sentido. Que los niños sean niños. Exacto. Ruth Mañero, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestra labor y mucho ánimo. Venga, muchas gracias.